Y estamos enseñando los beneficios que tiene cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros nos sometemos a la autoridad espiritual y no espiritual, porque nos enseña en Romanos 13, nos enseña que toda autoridad es de Dios o respaldada por Dios. Aún aquellas autoridades que son abusadas, que se abusan, Dios las respalda hasta que las quita. ¿Okay? Queriendo o entendiendo con esto que Dios tiene el poder para poner autoridad, pero también tiene poder para quitar autoridad. ¿Okay? So, esto es muy importante que nosotros entendemos esto, porque hay ocasiones cuando pensamos o sentimos que no tenemos obligación de obedecer autoridad, y la única razón por qué no obedecer autoridad es cuando esa autoridad le está pidiendo a usted que haga algo que no es de Dios, que es en contra de Dios. Entonces usted puede desobedecer esa autoridad. Pero esté seguro que usted sabe que esa autoridad no es de Dios, porque es un peligro o es peligroso decidir que esa autoridad, esa sí es y esa no es, ¿verdad? Tenemos que estar seguros, y lo mejor que yo le animo a usted que yo hago cuando me encuentro con una autoridad así es de orar al Señor y decirle que Él me enseñe una de las dos, me enseñe si esa autoridad es correcta o no, o si yo la debo de obedecer o no, y si no, que Él me ayude para yo someterme a esa autoridad, ¿ok? So, es todo espiritual, ¿ok? La carne quiere siempre rebelarse, ¿verdad? Y no ser sumisos, pero la Biblia nos enseña mucho de someternos. Y es más, Cristo nos enseñó de someternos, a pesar de que era Dios en carne, como era carne también, humano, Él se sometió a su Padre en todo. Y Él vino a enseñarnos exactamente a someternos a la autoridad. Y como le digo, muchas veces cuando la autoridad que tenemos no es justa y no nos conviene, siempre tenemos la opción de movernos de esa autoridad. Si es un trabajo, dejar ese trabajo, ¿verdad? Mejor que rebelarse en contra de la autoridad. Y en cualquier situación es mejor alejarse de aquello con la dirección de Dios, por supuesto, porque a veces Dios a propósito nos pone en lugares difíciles para que aprendamos, porque lo más importante para un cristiano aprender es a someterse. Y es el lugar donde todos tenemos problemas con ello, ¿verdad? De someternos. Y aún sin embargo es el primer paso de la vida espiritual, la vida cristiana. Si usted no aprende a someterse, usted no va a aprender nada más. Puede saber la Biblia de memoria y de nada le va a servir. Puede usted trabajar hasta que quede tirado en la iglesia, de nada le va a servir. Puede usted sacrificarse a todo lo que usted quiera y de nada le va a servir, porque lo primero que Dios pide de nosotros es a someternos a autoridad, de ser sumisos, de ser humildes. Por eso dice: el que se exalta será humillado. ¿Quién dijo eso? Jesús. Digo, el que se exalta será humillado. Dios dice esto. Y el que se humilla será exaltado. Así de que con esto en mente vamos a seguir en la
Lección de la autoridad es las riquezas de Cristo, y lo que esto quiere decir es que cuando nosotros nos sometemos a autoridad, estamos en el lugar de bendiciones de Dios. ¿Okay? Usted quiere bendiciones de Dios, usted se pone en ese lugar, se coloca en ese lugar cuando usted es obediente, por medio de obediencia. Fíjese bien. La razón de que esto es tan serio o que Dios lo juzga tan serio es porque es el primer pecado que ejerció o que salió, que se practicó, y fue Satanás el que lo practicó primero. Y después vino, ¿y cuál fue el primer fallo que le dio a la humanidad? ¿Cuál fue? Rebelarse, desobedecer. Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol pueden comer menos de ese árbol que está ahí en el centro. Ese es el único que no pueden comer. ¿Y qué fue lo que Satanás hizo? Vino y engañó a Eva, diciéndole, cuando tú comas de ese árbol te vas a comparar a Dios, vas a tener sabiduría, vas a tener como si fuera Dios. Entonces, son los tres pecados que hunden a todo humano, ¿okay? Que es el deseo del ojo, el deseo de la carne y el de vanagloria, ¿okay? Son tres pecados, ¿okay? Acuérdese bien, el deseo del ojo. Siempre el pecado nos va a llevar a mirar, ¿okay? Es por medio de la vista. Por eso los comerciales y todo tienen que ver con lo que usted ve. Lo que usted ve, cuando usted lo ve, lo desea. ¿Okay? El otro es el deseo de la carne. La carne es débil y Satanás la usa para arrastrarnos en el pecado. ¿Okay? La vanagloria, siempre el orgullo. Siempre tenemos ese orgullo que quiere ser primero, que quiere ser elogiado, que quiere ser levantado, que quiere ser... Ese es el pecado de vanagloria. ¿Okay? Son tres pecados, acuérdense, que el diablo va a usar con usted y conmigo. Es imposible hacer de cada miembro un cuerpo entero. Está hablando de los miembros del cuerpo que Pablo usó para como una, ¿cómo se dice en español? Como un ejemplo, ¿verdad? Ajá, como un ejemplo. Usó los miembros del cuerpo, diciendo que todos los miembros del cuerpo tienen su lugar. Y un miembro del cuerpo, por ejemplo, el brazo, no puede decirle a la pierna, no te necesito. Yo puedo hacer lo que tiene que hacer yo solo, ¿verdad? No es posible. Todas las partes del cuerpo tienen su lugar. ¿Okay? Así es que es imposible hacer de cada miembro un cuerpo entero. Cada uno debemos aprender a estar en condiciones de ser miembros y de aceptar las operaciones de los demás miembros del cuerpo, ¿verdad? Lo que otros ven y oyen es considerado como que yo veo y oigo. ¿Okay? Aceptar las funciones de los otros miembros es aceptar las riquezas de la cabeza. Ningún miembro puede darse el lujo de ser independiente, puesto que cada uno no es más que un miembro del cuerpo. No puede el ojo darse o jactarse de poder hacer todo lo que se tiene que hacer, porque no puede. ¿Okay? No puede la boca tampoco, aunque la boca se usa para hablar, ¿verdad? Y se jacta de muchas cosas, dice Santiago, ¿verdad? En el capítulo 3 de Santiago, dice la lengua se jacta de muchas cosas, aunque es un miembro pequeño, hace un fuego, ¿verdad? Con la boca podemos hacer un fuego. Todo lo que hacen los demás miembros se considera como la obra de todos los miembros y por lo tanto la obra del cuerpo. ¿Okay? El problema de hoy es que la mano insiste en ver.
Aún después que el ojo ha visto. Todos quieren tener todo en sí mismos, rehusando aceptar la provisión de los otros miembros. Y esto está comparándolo a los miembros de la iglesia, ¿ok? Esto crea pobreza en los miembros que actúan así, como así mismo en la iglesia. La autoridad no es más que otra manifestación de las riquezas de Cristo. ¿Okay? Solo al aceptar las funciones de otros, aceptando su autoridad, recibe uno las riquezas de todo el cuerpo. Someterse a la autoridad de otros miembros es poseer sus riquezas. La insubordinación produce pobreza. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De luz. Pero si sus ojos están ciegos, entonces alguien tiene que guiarlo. Usted no puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Esto en Mateo 6:22, Jesús lo usó como un ejemplo. Dijo, si el ojo está pervertido, todo el cuerpo está pervertido. Si hay oscuridad en los ojos, hay oscuridad en todo el cuerpo. Queriendo decir que por medio de los ojos viene el pecado a la persona, ¿verdad? Okay. Frecuente pero equivocadamente consideramos a la autoridad como algo que nos oprime, ofende y molesta. Y son tres cosas que todos enfrentamos, ¿okay? Todos enfrentamos en un tiempo u otro. Para someternos a la autoridad, porque la autoridad oprime, ofende y molesta, ¿verdad? Es decir, no quiere la carne someterse a tales cosas, ¿ok? Dios no tiene tal concepto. Él usa la autoridad para suplir lo que nos falta. Su propósito al instituirla es concedernos sus riquezas, es decir, es para bien, no para mal. A suplir la necesidad de los débiles, Él no permitiría que esperemos durante décadas y pasemos muchos días sombrios y difíciles antes de poder ver por nosotros mismos. Es probable que para entonces hubiéramos llevado a muchos a las tinieblas. En realidad, vendría a ser el ciego que guía al ciego. Qué tremendo daño sufriría Dios por nuestra causa. No, Él obra primero en la vida de otro y lo hace consensuadamente a fin de darnos a esa persona por autoridad para que aprendamos a obedecer y poseamos lo que nunca hemos poseído. Siempre vamos a aprender de alguien más. Yo le he dicho en otras ocasiones que si usted pone atención y aprende a escuchar más que hablar, ¿okay? Usted va a aprender mucho de otras personas. Y no tienen que ser personas educadas. Usted puede aprender de un niño si le pone atención. Un jovencito, una jovencita, usted puede aprender mucho de ellos si usted toma el tiempo para escucharlos. ¿Okay? Para personas como yo que nunca fui a la escuela a aprender lo que los que van a la escuela aprenden, para mí esto ha sido una riqueza, porque todo lo que yo sé o lo que yo puedo hacer lo he aprendido de alguien más. Yo no lo aprendí estudiando, ¿ok? Pero lo aprendí observando. Y me gusta mucho oír las personas, me gusta mucho platicar con personas, porque todos tienen, hay bueno y malo en todos, hermano. Yo sé que es ofensivo lo que acabo de decir, pero hay bueno y malo en todos. Si usted lo busca, usted va a encontrar bueno en toda persona. Algo bueno. Y si usted busca bien, va a encontrar algo malo en la persona más santa que usted crea que hay. Encontrar algo.
Yeah. La riqueza de este hombre viene a ser nuestra riqueza. Es decir, la riqueza de un profesor, de un maestro, de un pastor, de un evangelista, de un misionero, de una persona que tiene más experiencia que nosotros. Nosotros vamos a aprender mucho de esa persona. Es decir, fíjese la ventaja que tenemos, todas las cosas negativas o cosas que hemos pasado que nos ha costado dolor y trabajo, las podemos aprender de alguien más sin que nosotros tengamos que pasar por lo mismo. Y esa es la idea, es que cuando nosotros somos sumisos y aprendemos a someternos a autoridad, en otras palabras, de no pensar que somos más sabios que los demás. ¿Y sabe cómo puede pensar esto? Para mí fue fácil porque yo no tengo escuela y para mí era fácil saber que todos sabían más que yo. No me costó nada. Todos saben más que yo. Yo tengo que aprender de los que saben. Y esto ha sido algo que yo he ejercitado, que yo he practicado, que yo siempre me he sentido el menos para poder aprender del que sabe más. Entonces, nunca llegamos a aprender suficiente o a sentirnos como que ya llegué o que ya sé. Todo el tiempo nos sentimos inferiores por la razón de no tener escuela. ¿Okay? En un sentido, a mí me ha hecho mucho bien, porque he aprendido muchas cosas que no hubiera aprendido si hubiera ido al colegio y hubiera tenido una cabeza grande, que yo sé más que todos. Entonces no hubiera aprendido nada de los demás. Pero usted ha oído el refrán que se dice, o el dicho que se dice, no hay consejo mejor que el que da ¿quién? El tiempo y el mundo. No hay mejor consejo que el que el mundo da. Así de que lo que quiere decir esto es que el mejor consejo que usted va a aprender y la mejor enseñanza que usted va a aprender, la va a aprender de alguien más. Ya sea por un libro, pero mayormente nomás escuchando y sometiéndose a la sabiduría de alguien más. Porque no importa qué tan sabio sea usted, qué tanto sepa, siempre hay alguien más que sabe más que usted. Y a veces es una persona ignorante. Dije, a veces es una persona ignorante que consideramos ignorante. Y aún sin embargo allí usted haya tesoros. Gold nuggets, le dicen los americanos, pedacitos de oro en experiencias personales. Cada experiencia que usted tenga en la vida, aprenda algo de ello, porque para eso es esa experiencia. No nos gustan, hay experiencias muy duras, pero si usted toma tiempo, usted va a aprender en esa experiencia. ¿Okay? Pero si hacemos caso omiso de este procedimiento divino, o sea, de aprender de alguien más, aunque vivamos 50 años, puede que todavía quedemos muy atrás con respecto a lo que esa persona ha logrado. En un tiempo, como les he platicado, me tocó estar enseñando una clase donde había un predicador ahí como alumno. Fíjese, nomás considere. Bien estudiado, había terminado colegio y había sido evangelista por 30, 35 años. Pastor, había sido también, era un anciano. Esto es cuando yo estaba un poco más joven todavía y me tocó enseñar la clase y lo primerito que yo me sentí tan inferior. ¿Y sabe lo que él me dijo? Dijo, yo vine aquí a aprender de ti, enséñame.
Me hizo sentir más He pequeñito. made me feel even smaller. Y fue una bendición, And it fue una was a bendición blessing. It porque was a blessing él because me ayudó he bastante helped con me a solamente, ¿sabe lot. cómo me Which is, ayudó? you know how he helped Poniendo me? atención a lo que Paying yo estaba attention to what diciendo. I was saying. No tuvo que decirme He didn't nada. have to tell me No tuvo anything. que He decirme didn't muy have to bien, que tell me, enseñaste oh, muy you bien taught la so clase, ni well. That nada. class was Hasta great. ya al último, You cuando know, ya se until the terminó very la end, when the clase, class was vino y over, me dijo, he came and he told me, sigue adelante. keep going. Ok, gracias. Okay, thank Pero you. todo ese But tiempo yo me all that sentía time, cada I vez que iba a felt every enseñar time esa I went to clase, que teach era una that vez por class, semana, it was once a week. ay, me dolía, Oh, it me hurt me. dolía. It Pero hurt me, but es que todos we aprendemos y all los más learn. sabios son aquellos que And han the wisest aprendido ones are those who have a learned aprender de to alguien más. learn from someone else. Fíjese bien. La forma en que Dios nos The concede way su God grants His gracia grace es to doble. us is A twofold. veces, aunque en raras Sometimes, though ocasiones, rarely, nos la He grants concede grace to us directamente, directly. pero las más de las Mostly, veces He nos gives da His sus riches to riquezas us en forma indirectly. indirecta. Esto es, That is, pone God sobre puts above nosotros a you los the brothers and hermanos de la sisters in the iglesia que church son más who are more maduros advanced espiritualmente spiritually, para so que that you may aceptemos accept su their judgment criterio as como your nuestro judgment. propio. Esto nos capacitará This will then entonces para enable you to poseer las possess their riquezas de wealth ellos sin without you tener que pasar yourself having to personalmente go through por their sus painful dolorosas experiencias. Y es experiences. lo que estoy hablando. And that's what I'm talking Ya. about. Dios ha God has depositado deposited much mucha grace gracia en la in the iglesia, church, pero a cada but miembro le He dispenses dispensa to un each poco de member gracia en some grace particular, in así particular, como cada just as estrella each tiene su star propia has gloria its own especial. particular Por glory. eso es que la Hence, autoridad authority produce brings las in the riquezas de la riches of the iglesia. church. La riqueza The de cada wealth of each miembro es la member is the riqueza de wealth todos. of all. To Rebelarse es rebel is optar to por el choose the camino way de la of poverty. pobreza. Resistir a la To resist autoridad es authority rechazar is to los reject the medios que means nos to conducen grace a la and gracia richness. y a la riqueza. Fíjese bien. La distribución de Distribution funciones of es functions también is una also a delegación de la delegation autoridad. of authority. ¿Quién se atrevería Who a would dare to desobedecer la autoridad disobey del the Señor? Lord's authority? Pero recordemos que But let us también se remember necesita that the authority prestar of the atención members a la which God autoridad has de los coordinated miembros in que the Dios body ha coordinado en el needs cuerpo. to be hearkened Dios to ha also. juntado a muchos God has miembros joined many y por lo members together, tanto es rebelión and it is absoluta downright el que rebellion alguien se for anyone resista to a la resist the ayuda de help los of the otros other miembros. members. A veces el Señor usa Sometimes a the un Lord miembro uses a en member forma directa, in a pero en direct otras way, ocasiones but at usa a other otro times He miembro uses para another suplir member las to supply the necesidades de need aquel, of that ya member. que es la cabeza la As que the head dirige al directs the ojo eye para to que look, mire. Todo el the cuerpo whole body debe must accept aceptar the la seeing visión of that de ese eye ojo como as suya its propia. seeing. Tal Such distribución de la distribution función of es function una is a delegación de la delegation autoridad of y authority. representa This también la also autoridad represents de la the cabeza. authority of the head. Es un privilegio, It's a es una privilege, bendición it's a para blessing nosotros for us pertenecer a to un cuerpo belong como este. to a body like this one. Si todos If aprendemos we all learn a to recibir, receive, a recibir de cada to uno, receive from each one. imagínese usted Can you lo sabio imagine que vamos a hacer how cuando wise hemos we're going to be aprendido when todo we lo que have los learned demás saben, everything that everyone else knows? que les ha costado dolor That para it's aprenderlo, cost them pero pain to nosotros lo learn, but recibimos we gratis. receive it free. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Praise God. El problema es The que problem is siempre tenemos este we problemita always que have this little creemos que problem sabemos that we más que los think we demás. know more than others. Santiago nos enseña que, James teaches us que no that nos for creamos us más de to lo que not somos, think that ¿verdad? we're more than what we Lo are. estoy dando así nomás. And I'm just stating this Porque tenemos ese because we problema have that problem de pensar of que thinking somos más that we're espirituales que more lo que spiritual realmente than what sabemos. we really know. Cuando usted ve a una When you see persona a que no está person aprendiendo who's mucho, not es una learning a persona lot, que it's a piensa que person ya who lo sabe thinks todo. that they know it all.
y no aprende and nada they don't learn anything por pensar que for ya lo sabe thinking todo. that they already La know it all. persona que aprende The es person who aquella learns persona is that person que who sabe que puede aprender de knows alguien that they más. can learn from Sabe. someone else. They know they can. Es un proceso It's a process. muy lindo si lo It's very aprendemos, wonderful if de we learn it. aprender de todos, To be de able no to ignorar a learn from everyone nadie and not y no ignore ver a anyone, nadie como not inferior, look at anyone as sino though they're como superior, inferior, but y de ver superior, a ver qué es lo que yo and voy a to see aprender. what is it that I'm Ahí en la going to learn. oficina vienen muchos There in the niños office, a y lot usted of no se kids come into imagina my lo que yo office, and aprendo you de can't esos imagine niños. what I learn from your kids. Ellos vienen y me cuentan They todo come de in and they usted. tell me everything No, no about creo. you. No, don't. creo. No, not really. So, todo lo que tengo que hacer es So all I platicar have con to do ellos is y ya just sé talk todo to lo them, que and está I know pasando en la everything casa. that's No, going no, on no, at no home. se crea. No, not really. No se crea, pero los No, not niños really. son tan But kids graciosos are que ellos so hablan funny that su they corazoncito, ¿verdad? Ellos talk hablan from their heart. y a veces uno And no les pone sometimes atención, pero you si les don't pone pay- atención, you don't pay a attention veces to them, hablan but de if you cosas do, muy sabias. Sometimes they say los really niños. wise things. Ya. These kids. Cosas muy sabias. They say Ah, really wise things. Usted no sabe, pero And you muchas don't know, veces but yo a lot of de times esos niños he agarrado sermones I've gotten para sermons from predicarle a those usted. kids to preach to you all. Sí. ¿Por qué? Yes. Porque Why? Because si usted les pone if you atención, pay ellos van a attention to them, decir they're algo going que to viene say directamente something de that comes Dios. directly from God. Un instrumento. An instrument. Aleluya. Si otros miembros So the other members presumieran de presume to ver, see themselves. serían rebeldes. They are rebellious. Jamás seamos tan Never be insensatos so como para foolish as to pensar think of de yourself nosotros mismos como as almighty. todopoderosos. Recordemos siempre que no Always somos remember más que that un you miembro. are but a member. Necesitamos aceptar You las need to operaciones accept de the los otros workings of the miembros. other members. Cuando nos sometemos When a you la submit autoridad yourself to a visible, visible estamos authority, en you are in perfecta perfect armonía con harmony la cabeza. with the head. Puesto que el hecho Since the fact de que that someone alguien has the tenga supply constitutes su ministerio constituye su autoridad. Todo el que tenga Whoever is un don gifted tiene un has a ministerio. ministry. Y todo And el que whoever tenga un has a ministerio ministry tiene autoridad. authority. Solo el ojo The puede eye ver. alone can Así see. que cuando necesitamos So in the ver, need to tenemos see, you que have to someternos submit a to la the authority autoridad of the del eye ojo y recibir receive el supply. suministro de su función. El ministerio que ministry Dios God otorga appoints es autoridad. is authority. Nadie debe No one rechazarlo. should reject La it. mayoría de las Most personas people want to quieren have God's tener la direct autoridad directa authority. de Dios. Pero el But modo God's más most frequent frecuente way de Dios es is to establecer set up indirect autoridades or delegated indirectas authorities o delegadas para que obey. las obedezcamos. Por medio de Through ellas them, debemos we recibir are to la receive provisión spiritual espiritual. En otras palabras, In other no words, hay autoridad there que is no Dios authority no ha that God establecido. has not established. Por eso Dios respalda That's why toda la God autoridad. backs up all Porque authority. todo en este Because mundo everything in se this controla world por is medio de controlled autoridad. by Y donde authority. no hay autoridad And o where there donde is no se viola la authority, where autoridad, the usted ve el authority is desastre que violated, sucede. you see the Hay disaster naciones that donde happens. la autoridad There's se nations viola. where the authority ¿Y is qué es lo que violated. pasa? And what happens? Algunos de ustedes vinieron de Some of you países came donde la From autoridad countries where the no tiene authority valor. has Y no que value. hay allí And what is un there? fiasco, yo creo que A así se puede decir. fiasco, I guess you could Sí, say. un desorden tremendo, ¿verdad? Tremendous disorder. Sí. Así de que podemos entender we can que la understand autoridad es lo más the importante. authority Por is the eso most Dios important thing. le da That's la why importancia God que Él le da gives it the a la importance that he autoridad. does. Y si lo And consideramos if you think about it, con tiempo y meditamos en time, ello, nos and vamos a think dar about it, cuenta we'll que hay realize that hay there's más bendición, hay más more salud, hay blessing, más there's more health, there's sabiduría more wisdom en someternos and submitting a autoridad, hermanos. to Y authority. nunca sentirnos superiores We a should nadie, never feel sino superior to anyone, aprender de todos, but porque learn todos from tienen everyone, algo because que everyone has enseñar, something todos to tienen teach. sus experiencias. Everyone has their Usted tiene experiences. experiencias que You yo no have tengo, y yo tengo experiences that I experiencias don't que have. usted I no have tiene y que nunca ha experiences pasado you've por never ahí, gone through. y yo le puedo ayudar y usted And me I can puede help ayudar a mí. you and you can help me.
Pero si tenemos esa mentalidad de que nadie, yo no aprendo de nadie porque ya estoy viejo y yo ya he pasado por todo esto, yo ya sé para cuando no, es que todos, aunque pasemos por el mismo camino, todos aprendemos algo diferente. Y todo que aprendemos es de valor si le damos valor. Okay? Así es de que si es de valor y usted le ha dado el valor que se necesita, entonces cuando yo aprenda de usted, yo voy a aprender algo valoroso. ¿Ok? La vida facilita la obediencia. Al mundo le es difícil obedecer, como difícil les fue a los israelitas, porque no tiene un nexo vital. Pero a los que tenemos una relación vital, desobedecer nos es fácil. ¿Ok? Desobedecer nos es fácil. Hay una unidad interior, una vida y un espíritu. El Espíritu Santo que dirige y controla todas las cosas, estamos contentos. Todas las cosas. Estamos contentos y tranquilos si nos sometemos unos a otros. Fíjese bien. Si procuramos llevar toda la carga sobre nuestros propios hombros, nos fatigaremos, pero si la carga se distribuye entre varios miembros, nos sentimos descansados. ¿Cuánta paz se tiene al aceptar la sujeción del Señor? Al someternos a la autoridad de otros miembros, experimentamos una gran emancipación. Pero estar en el lugar de otro nos hace sentir muy obligados. Obedecer es natural. Desobedecer es difícil. El Señor nos llama a aprender la obediencia en el cuerpo, la iglesia, así como también en el hogar y en el mundo. Si la aprendiéramos en el cuerpo, no tendríamos ninguna dificultad en otras partes. La iglesia es donde debemos comenzar a aprender la obediencia. Y es lo primero que Dios nos pide. Obediencia después de la salvación es que el bautismo. El bautismo es el primer acto de obediencia o desobediencia suya. ¿Ok? Acuérdese que es el primer acto de obediencia que usted ejercita como cristiano, y desde ese paso usted sigue aprendiendo y siempre va a aprender de alguien más. Hay gente que se sienten superiores y que dicen yo solo aprendo de Dios. Y eso es algo errado, porque Dios no le va a enseñar a nadie nada directamente si no es por medio de autoridad. Él habló con Moisés. Moisés fue uno de los que tuvieron el privilegio de cuando menos ver la espalda de Dios. Quería verle la cara, pero dijo, si me ves la cara te mueres. Entonces, ¿qué le dijo? Que se escondiera por ahí detrás de una peña ahí y él iba a pasar. ¿Verdad? ¿Y qué hubiera pasado si Moisés hubiera desobedecido? Y hubiera dicho, no, yo tengo que ver la cara de Dios, aunque Él me diga que no, pero yo la voy a ver, aunque sea con un ojo, pero la voy a ver. Ahí hubiera quedado muerto, ¿verdad? No hubiera Moisés. Pero todo es por obediencia. Cuando Él le dio órdenes a Adán, fue para que Él las obedeciera. Cuando Él las desobedeció, ¿qué pasó? Y todavía sigue pasando, por medio de desobediencia. La gente no llega al nivel o la voluntad que Dios tiene para ellos, el propósito que Dios tiene para ellos. Nunca llegan a ese propósito por falta de no someterse. De no someterse. Es que logramos muchas cosas, pero podríamos lograr mucho más si fuéramos sumisos y nos sometiéramos a lo que Dios
tenga what para God nosotros. has for us. Sí, es algo interesante It's que something interesting Dios that usa la autoridad God para uses enseñarnos a authority to nosotros teach a us someternos, hermanos, to porque ya submit venimos because we con una come with rebelión dentro de rebellion nosotros, ¿ok? inside us. Esa ya viene That en la already vida de cada comes criatura que in the nace, life of hermano, every ya child that's born. It already viene comes. lleno de rebelión. That child comes full of Por eso le rebellion. digo yo, fíjese That's un why I tell bebé, you, just look at a cuando no lo baby. carga o When you don't cuando no carry hace lo him or que él when you quiere, don't do what he y wants you usted to no lo do, levanta you como don't cuando pick él him quiere up when y he verá wants cómo you le to, hace, just look what cómo he le hace does. corajes. He starts getting Cuando mad. usted no le da comida a When you su don't tiempo, feed him ¿cómo on le deja time, saber? how does he let you know? Con gritos With shouts. y cuando ya está de un And when tamañito he's the regular, como de size, unos regular meses, size, a few months old, y se enoja, and le he gets avienta angry, con el biberón. he throws the bottle. ¿Ah? ¿Y usted qué tiene que hacer? What do you have to do then? Ajá, ajá, ajá. Por eso, fíjate That's bien why, lo que dice la look Biblia, what the dice, Bible échale says. It fuera says, la rebelión a tu criatura con cast una the vara. rebellion out of your child with a rod. ¿Eh? Yeah. ¿Cómo la va a echar fuera? How are you gonna Porque cast le it va a out? enseñar y lo va a Because llevar you're con going to el teach them Dr. and you're going Ruth to y take lo them va a llevar with aquí y Dr. allá. Whoever, No, take them over no, here dice and there. agarra una No, varita you take the rod y échale of fuera esa correction and rebelión. you cast out that rebellion. Quiere decir que cuando That la means criatura está when that tirada en el child suelo is throwing haciendo himself on the floor, corajes, throwing a tantrum, ¿qué va a hacer usted? what are you going to do? A levantarlo, tomarlo en sus brazos, You're y going to pick him mijito, up, no te cuddle him, portes and say, así. oh, honey, don't Háblele behave todo that lo que way. quiera Talk to him all you want. y verá que And va a you'll recibir see ya cuando esté what you're más going to get grandecito. when he's bigger. Ajá. Uh-huh. Pero si usted lo levanta de ahí But con if you una pick him varita, up mire, from there with the rod, with a little stick, y si llora más, and then if he cries dele more, más. give him more. Y si llora más, dele If he más, cries more, hasta give que him deje more, de llorar, until he hasta que stops usted crying, saque esa until you rebeldía de la take that criatura. rebellion Y out yo of le that aseguro child, que and I cuando promise usted you saque la rebeldía de that esa when you take the criatura, rebellion va a out of that quedar como una child, gamusita. ¿Ve? it'll Usted be nomás le so dice, siéntate, sweet. se va a They sentar. just tell him, ¿Y por "Stand." qué es que nos cuesta And why tanto? is it that it costs us Si la so Biblia much? nos If the enseña que a la Bible teaches criatura us le that enseñemos for us to teach con our una child varita, with the rod of correction, ¿usted qué cree? what do you think? ¿Cómo Dios nos va a enseñar a How is nosotros? God going to teach us? Con una varota, hermano. With a big old rod, a big stick. Ajá. Por eso That's why sufrimos, por we suffer, cabezones, ¿ve? Porque because we're somos hard-headed, rebeldes. because we're Y rebellious. And no lo podemos negar, we hermano. can't deny No lo it. podemos negar. We Dios can't deny it. nos trata God de enseñar con tries tanto to amor y con teach us tanta with so much compasión love y and so much en unas maneras compassion sencillas y fáciles simple, y todo easy ways. nos quiere enseñar He Dios, wants to teach pero us no these somos things, tercos y but we're tenemos que stubborn esperar and hasta we que have nos to wait aprieta el until zapato y hasta it's a tight spot. y Dios es así, And hermano. God, that's how God Yo no sé is. usted I en don't qué know hogar creció o where cómo y'all grew usted up or creció, how pero y'all grew up, but mi papá my y mi dad mamá, ellos and my eran, mom, ellos, nosotros íbamos a hacer lo que ellos nos decían, we era do todo. what they told us to do, and ¿Ok? that was it. Se oye cruel, pero así era. ¿Sabe qué? Dios es And así, you know hermano. what? That's how God is. Dios es así. That's how God is. Si usted quiere pelear If con you want Dios, to fight with pelee con God, Él. fight with Him. Pero yo le aseguro que But va I a perder. promise you that you're going to lose. ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Yeah. Y le aprieta por un lado, y le And aprieta then por we el get otro tied on lado, y one ahí lo side tiene, and y tied ahí on lo the tiene a other pan y side. agua. Y And usted there todavía you are, bread revelado and como water, un but you're chamaco en el still suelo, rebellious like a tirando patadas kid ahí. who's having a ¿Ve? tantrum Y on the usted floor, puede hacer kicking todo and eso, pero yo le screaming. You aseguro can que do all Dios that, but no I se va a promise you cansar, that God's not going to get tired of it. ni lo va a dejar And tampoco He's not porque going le ama to mucho. leave you alone either because Por He eso la loves you Biblia so much. dice, el That's why que the ama Bible a su says that hijo whoever se loves his levanta child temprano gets up early in the morning to do what? a castigarlo, a To punish corregirlo. him, to correct him. ¿Eh? Eso es cuando los amas. That's ¿Por qué? when you love. Así That's se how you demuestra el love them amor. because ¿Por that's how qué? love is Porque shown. usted les está Because you're enseñando teaching them cómo van a how superar en la they're going vida. to overcome in this life. Porque si usted no le da Because los if you golpes don't en la give casa, si them- usted no le da if you don't spank them at se los home, van a dar ahí en la They'll be calle. given to them out there in the Téngalo street. por seguro. Be sure of it. Allá en la calle se van a Out in encontrar a the alguien street, they're que going to find sí. someone who, Yeah, yeah, yeah. yeah. Así es de que So, prefiere dárselos a usted o que se los den allá Do en you la prefer calle. to give them to someone to spank them at home or someone All else out right. there? Hablamos con mucha We experiencia, hermano, speak out of a lot of porque sí. experience. Just
O sea, hemos sido rebeldes toda, We've all been toda la vida rebellious. y nos ha And costado, it's cost us. nos ha costado. It's cost us. Y usted pensaría que ya And you estamos think viejos y that estamos we're ya already aprendimos la old and we lección learned para the siempre. No, lesson todavía forever. seguimos No, we tercos. keep on being Y stubborn. todavía Dios nos tiene que jalar God la still oreja. has to pull our ear. Ya, ya, Yeah. ya. And Pero Dios nos ama mucho but para God dejarnos loves así us como too estamos, much to hermano. leave us how we are. Él va a trabajar con He's nosotros y gonna va a work trabajar con with us and he'll nosotros work porque with nos us ama because mucho he para loves us dejarnos too como much estamos. to leave us how we Él nos va are. a cambiar. He'll change us. Aleluya. Y Hallelujah. todo tiene que ver And con una everything has to preparación do para with irnos a a la gloria, preparation to hermano. go to No heaven. pelee. Don't fight. No pelee, es para Don't bien. fight. Dios It's for quiere your own good. prepararlo a God usted wants para to que usted prepare cuando you esa so trompeta that when suene, that usted va a ser el trumpet primero que sounds, va a you'll be the salir. first one Aleluya, to sea know. de la sepultura o de No, donde if it's esté. from Aleluya, usted va a the grave or levantarse y from a irse wherever, con you're el going to get Señor. up and Gloria a go to be Dios. with Y es the lo que Lord. Dios quiere And para that's what usted. God wants Por for eso you. mandó a Cristo a morir en la cruz, That's why hermano. he sent Para, Jesus to die ¿usted on the cree que cross. Él hizo todo Why eso do you nomás think he para did all qué? that? Just for what? Por nosotros. For us. Y como Él no quiere que And nosotros nos since he doesn't pierdamos, want us Él to sigue perish, trabajando con he nosotros. continues working with us. Y la idea es And esta, the idea is que si this, usted that quiere if you ah, want to graduar más temprano, graduate deje de earlier, resistir. stop resisting. Y si no, el And Señor if lo va a not, traer a puros the Lord golpes. will bring you with the Y apenas sale de una y ahí está en otra. spanks or hits. You come out of Yeah. one and Yeah. you'll go right into the next one. Apenas fue físico, ya se alivió, ya está sano y It ahora was se le something quiebran physical. todo el You carro were- y se le quiebra you la were máquina de sick, and now lavar you're y se le healed, quiebra then aquí, se le next your quiebra, car y no breaks tiene down, your washing finanzas y machine no, breaks down, y you no don't hay a have dónde money, meterse. you don't know where to go. Yeah. Yeah. Es más fácil It's someternos easier to submit y doblar rodillas. and Para bend muchos our de knees. For nosotros nos ha many of costado us, it's cost us unas experiencias muy some very difíciles difficult para experiences poder aprender. to be able to learn. Pero yo espero que But usted I no hope tenga that que pasar you por don't have esas to go cosas. through those things. Que usted va a decir, no, That no, you'll say, ya he oído al no, pastor I hablar, heard yo Pastor no quiero talk pasar already. por I don't eso. want to go through that. ¿Ya? Yeah. Porque yo te aseguro que, Because I promise no you, eres un hijo especial you're not que a dice, no, pues ese special fue el child that pastor says, porque oh, el pastor well, pues, es that esto y happened lo to otro. Pastor No, because usted Pastor también. this and that. No, you Usted too. también es hijo, usted You también are es a hija child y a usted also, también le ama and el Señor God loves suficiente you para no enough dejarnos to como not estamos, leave hermano. us how we are. Él nos va a cambiar He will change us, y Él nos sigue cambiando. and He Aleluya. continues changing us. Y es una preparación, And it's acuérdese. preparation, remember. Cuando esté pasando por un When you're tiempo going through a difícil, difficult diga, ¿cómo time, estás? and we say, how are Estoy en you? preparación Oh, I'm ahorita. in preparation El right Señor now. me está The preparando. Lord's preparing me. Gloria a Dios, Praise God, aleluya. hallelujah. Amén. Amen. All right, ahí Okay, nos vamos a I'm quedar. going to stop there. Aleluya. Hallelujah. Yo sé que I know Yo sé that que no es fácil aprender I estas know that cosas, pero learning yo these le things aseguro isn't que easy, but I son promise you that they pedazos de are oro, son gold gold nuggets. nuggets Yeah. Que le van a ayudar, that are going to help le you. van a ayudar. They're Yo gonna le help aseguro you. que le van a I ayudar. promise you they'll help you. Sométase, Submit, sométase a lo que submit Dios to quiere what hacer en God su vida. wants to do in your Y life. no con todos trabaja Dios And igual, God ¿ok? doesn't work with Le tengo everyone que in the explicar same way. I esto have to antes de explain irnos, this to you before we porque go. Dios nos prepara Because para God lo que Él prepares tiene us for what para He has nosotros. for us. Y la preparación para And cada the quien es preparation for diferente. each person is different. Depende cómo It le va a usar depends Él on how o He's si going le to va a use usar them. algún día. Hay personas There's some que han people pasado toda su who vida en have la spent iglesia y their whole life nunca in the los church, ha usado Dios and God porque has nunca never han used them aprendido because lo they've que never Dios learned quería what enseñarles God para wanted to poderlos teach them usar. to be able to Y use cada them. ministerio And every ministry tiene su enseñanza. has its teaching. Es decir, si usted va a Which la means escuela if you nomás go to para school aprender just to learn cómo sumar y how to restar y multiplicar add and y multiply dividir y and todo divide esto, and subtract and all that, entonces no tiene que then tener you don't mucho have to have estudio. a lot of studying. Pero si usted quiere ser But if doctor you o quiere want ser to do abogado, everything, you want to be entonces a va a lawyer, tener que well, you're gonna have to someterse por submit más años para for more a years estudiar y to study aprender and y to llegar a learn eso. and to Pues get to Dios that. tiene Well, God diferentes has niveles también. different levels also. Y Él le va a And entrenar a He is going to usted train you según
el according propósito que Él to tiene the para purpose usted that He has en for su you vida. in Acuérdese your de life. eso. Remember that. Que Dios, porque es muy fácil, Because it's hermanos, cuando very estamos easy pasando when por we're tiempos going through difíciles, difficult de ver a times los demás to y see decir, other people and pero say, mira a ellos, but look at them. gozando nomás They're y just having a good nada. time like Y nothing. yo, mira nomás, And me me, trae look at el me, Señor where con I pan y am. agua Look, the nomás. Lord just has me on ¿Ya? bread and Es water. que tiene algo para ti Well, que tú vas a it's because He necesitar. has something for you. So Vas you're a going to necesitarlo need más allá. to No lo desprecies. learn this now All right, for vamos a to orar. use it later on.